Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado Domingo Piñate. Él es profesor, abogado, exdiputado de la Asamblea Legislativa de Miranda y exdiputado del Congreso Nacional por 4 periodos consecutivos, y además hoy es secretario general nacional del Magisterio Social Cristiano. Bienvenido, Domingo. Un verdadero placer y un honor contar con tu presencia hoy aquí. Gracias, Daisy, por esta invitación. Muy complacido. Eres un político que tiene historia, que has visto escenarios en Venezuela múltiples, crisis, salir y entrar a ellas. En este momento, ¿cómo observas a Venezuela? Muy difícil la situación que confronta hoy Venezuela. Un país que con un precio de petróleo muy elevado, que fue despilfarrado por años, un país inmensamente rico que hoy es inmensamente pobre, que vemos por las calles a la gente buscando en la basura para comer, que no hay producción, donde los precios están por las nubes, hay escasez, desabastecimiento, donde no se respeta el Estado de Derecho, donde hay impunidad, donde hay una elevada inseguridad. Estamos precisamente en una de las crisis. Yo he dicho que de Huancaipuro para acá, esta es la peor crisis que ha tenido Venezuela. ¿Y cómo observas tú el futuro? Considerando, por ejemplo, temas que te atañen a ti por tu experiencia como diputado. El hecho de que el presidente Maduro pidió castigo a diputados opositores que, entre comillas, por traición a la patria, y diciendo que son unos cobardes y miserables, bueno, por las acciones que la Asamblea Nacional ha adelantado en materia internacional y otras. Inclusive está en tela de juicio la legitimidad y la estabilidad inclusive de ese poder legislativo en Venezuela. En todos los países del mundo se respeta al poder legislativo. Hay un equilibrio entre los poderes, solo que aquí en Venezuela se acostumbró el gobierno desde Chávez a que el Ejecutivo se impone sobre el Legislativo, sobre el Judicial, sobre la Contraloría, sobre el poder moral, y prácticamente no hay equilibrio de poderes. Una vez que este gobierno pierde la Asamblea Nacional, una mayoría, lo primero que hace es a los diputados de Amazonas, que eran 3, con una decisión de madrugada del TCJ, le vulnera el derecho al Estado de Amazonas y a esos diputados. Y posteriormente, todas las decisiones que ha venido tomando la Asamblea Nacional, bueno, tiene un órgano que es el TCJ, que siguiendo las órdenes de Maduro, ha venido tomando decisiones en contra de la Asamblea Nacional, lo que vulnera de verdad, profundamente la legitimidad de ese poder que fue elegido por votos igual como lo fue electo Maduro, presidente de la República. Y esa amenaza que hoy está no es otra cosa que cuando hay un desespero de un gobierno que pareciera que está en sus últimos momentos, que agoniza por la crisis que tiene, huye hacia adelante y entonces pretende tomar decisiones frente a unos diputados que son tan legítimos como Maduro, o más legítimos que Maduro, porque inclusive su elección tuvo cuestionada en cuanto a la legalidad y legitimidad de la misma. Sin embargo, Domingo, el gobierno está ostentando el poder. Hasta hoy no se han convocado elecciones. Se está, digamos, a través de la Asamblea y otros actores propiciando la aplicación de la Carta Democrática. Sin embargo, eso tampoco es vinculante para cambiar el gobierno, ni mucho menos, y eso inclusive ha generado opiniones encontradas incluso dentro de los mismos factores opositores.
La Carta Democrática fue firmada por Chávez inclusive y fue firmada por la bancada de aquel entonces del partido de gobierno. Y esa misma Carta Democrática fue solicitada su aplicación por Chávez cuando el caso de Honduras y posteriormente con el mismo caso del propio Chávez en el año de 2002. Entonces ahora cuando se está pidiendo la aplicación de la Carta Democrática, los personeros del régimen dicen que eso es injerencismo, que eso es que los países se están buscando de meter en los problemas de Venezuela, de que es el imperialismo. No, lo único que se está haciendo es que hay una Carta Democrática que Venezuela es firmante de ella, que garantiza la democracia, que si se vulnera la democracia en estos países, ahí están contempladas las sanciones, los requerimientos, y de eso es lo que se trata. Pero para el gobierno es traición a la patria. Para el gobierno es traición a la patria. Ahora, traición a la patria es lo que el gobierno ha hecho con Venezuela, que destruyó a este país en 19 para 20 años que llevan teniendo, un país que acabaron la producción, tomaron los medios de producción, hubo de parte del gobierno múltiples atropellos a la propiedad privada, todas las empresas que de alguna manera fueron tomadas por el régimen, hoy no producen absolutamente nada, entonces esa producción, hoy se produce menos carne que la que se producía cuando llegó Chávez al gobierno. Hoy se produce menos arroz, menos caraota, menos naranja, menos huevo. Todos los rubros de la dieta alimenticia hoy se producen menos después que este gobierno de alguna manera destruyó el aparato productivo y de alguna manera ha venido destruyendo a lo que es la economía venezolana. En función de la posibilidad de la convocatoria de elecciones que pues es una de las opciones que a la gran mayoría le agrada en función de vivir pues cambios en Venezuela. ¿Qué vínculo tienen los organismos internacionales? ¿Qué vínculo tienen acciones, por ejemplo, como las propuestas de que sea suspendida Venezuela de la OEA, este otro tema de la Carta Democrática? O sea, ¿eso realmente puede ejercer algún tipo de cambio, de diferencia en lo que pueda pasar políticamente en Venezuela? Tiene su influencia porque hubo un tiempo en que Chávez recibió mucho apoyo internacional. Mucho apoyo tuvo desde el punto de vista internacional, pero en la medida que se ha venido vulnerando el sistema democrático, en esa misma medida el gobierno ha venido, Chávez primero y ahora este gobierno han venido perdiendo ese apoyo. Y ese apoyo se ha venido traduciendo en que países que antes lo apoyaban, hoy han venido tomando distancias, otros han venido asumiendo posiciones radicales en cuanto hay que defender y mantener el sistema democrático. El referendo revocatorio, bueno, el gobierno se burló de él, no lo convocó, luego tampoco convocó las elecciones de gobernadores, que debieron haberse hecho en diciembre del año pasado, y ahora dicen que no van a haber más nunca elecciones, porque las elecciones las hacen estos regímenes totalitarios, comunistas, cuando sienten que tienen las elecciones aseguradas. Pero en este caso, que es un gobierno que tiene un respaldo que no llega al 20%, saben que cualquier elección que convoquen la van a perder y por eso de alguna manera se oponen. Pero esos organismos internacionales que tienen esas facultades es una presión que van a seguir haciendo y más temprano que tarde este gobierno no le va a quedar otra alternativa que convocar elecciones y en esa oportunidad el pueblo de Venezuela de manera soberana va a elegir a los gobernantes que se merece para terminar de una vez por todas con esta pesadilla que nos ha destruido en los últimos años. Hay quienes señalan, actores políticos y personas de las fuerzas vivas, que la única posibilidad de llegar a la convocatoria de un proceso de elecciones es establecer un consenso donde participen todos los actores políticos, por supuesto, incluyendo los actores del gobierno. ¿Esa posibilidad tú la ves posible, lo consideras realmente una vía para establecer
algún tipo de acuerdo? ¿Lo ves necesario? ¿Crees que no debe hacerse? Si el gobierno fuese un poco más inteligente, ellos aceptarían de alguna manera, y con el diálogo, esa fue una oportunidad que se presentó y que el propio gobierno de alguna manera la echó de un lado, y era que por la vía del diálogo las fuerzas, llegando a que estamos en una situación de crisis como la que tenemos, era una buena oportunidad para, sentado en una mesa, poder arribar a conclusiones de tipo político que pudieran solventar la crisis. Pero lejos de eso, el gobierno lo que ha hecho es arremeter frente a esas posibilidades, y el diálogo, por supuesto, que fracasó, y no nos queda ahora otra salida que seguir empujando para que se cumpla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que expresa cuándo se realizan las elecciones. A nadie en el mundo, por ejemplo en los Estados Unidos, se le ocurre pensar que cada 4 años, el segundo martes de noviembre, no va a haber elecciones. Habrá elecciones el segundo martes de noviembre cada 4 años, porque así lo establece la Constitución. Aquí nosotros, la Constitución se interpreta de una manera, que es la manera como la interpreta el chavismo, y eso es contrario a la democracia y es contrario a la Carta Democrática, es lo que estamos nosotros señalando que de una vez por todas se le aplique a Venezuela. Domingo, en la próxima parte vamos a conversar acerca precisamente de algo que está por pasar este próximo fin de semana, y es la legitimación de un partido político que tiene muchos años, dentro del cual pues tú tienes prácticamente toda una vida militando, y que está en tela de juicio el seguir o no siendo el partido vigente, en este caso el partido COPEI. En la próxima parte, tu opinión con respecto a todo este proceso y cómo se está desarrollando. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Domingo Piñate sigue aquí con nosotros, uno de los líderes del partido COPEI pues de muchísimos años. Él ha visto historia dentro de esta organización política, por eso es tan importante conocer su opinión con respecto a lo que va a pasar este próximo fin de semana, cuando el Consejo Nacional Electoral ha convocado a todos los partidos, y en este fin de semana le toca a COPEI al lado de 5 más, para que se relegitimen. ¿Cómo observas este proceso? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves que se está moviendo dentro de COPEI? COPEI tiene 71 años de historia. Yo tengo 45 años ininterrumpidos en la dirección nacional. Lo que quiere decir que de la vida de COPEI, yo tengo más de 2/3 de esa vida, porque 45 sobre 71 son 2/3. Y por haber estado ahí en un partido político que le ha dedicado buena parte de su esfuerzo, de su vida, a la defensa de la democracia, por supuesto, vamos a ir a este proceso de validación. Y sabíamos, porque hay que recordar que fue COPEI uno de los partidos que más impulsó la unidad y la tarjeta única. Cuando COPEI impulsaba la unidad y la tarjeta única, hubo partidos que de alguna manera de pronto no sentían la necesidad de la tarjeta única. Pero eso se logró. Y sabíamos cuando teníamos la tarjeta única que corríamos un riesgo, que es que hay una ley de partidos políticos que establece que aquel partido político, aquella organización, que en 2 procesos consecutivos no se presente con su tarjeta a un proceso electoral o saque menos del 1% en el proceso electoral, tiene que revalidarse. Tiene que renovar su nombre. O sea, estaban conscientes de esta realidad. Estábamos conscientes. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Porque Venezuela estaba por encima de los intereses de los partidos políticos y preferimos correr ese riesgo porque era una manera de presentarle a los venezolanos una tarjeta única que aglomeraba a todos. Y fue tan exitoso que sacamos el 2/3 de los diputados con esa tarjeta única. Esa tarjeta de la unidad ha sido la tarjeta más votada en la historia de Venezuela. Ahora están, Domingo, viviendo el riesgo que ustedes vaticinaron. Y de hecho, fíjate que hace poco Jorge Rodríguez dijo que aún no ha ocurrido la validación absoluta de los partidos y señaló además
que según la metodología acordada por el CNE, se debe esperar hasta cumplir el último paso, y esto en virtud de que muchas organizaciones políticas que ya han hecho su proceso han señalado que ellos ya lograron la validación. Sí, nosotros vamos a ir, nos toca 25 y 26 este fin de semana. Estamos seguros que vamos a validar a nuestro partido. Hay que validar el 0.5% en 12 entidades federales para hacer un partido nacional. Nosotros estamos seguros que lo vamos a lograr. Ya varios partidos, Avanzada Progresista, Voluntad Popular, Primero Justicia, ya fueron, según los resultados, han validado, y nosotros vamos a seguir este esfuerzo, vamos a validar, estamos llamando a nuestra militancia a lo largo y ancho de Venezuela, porque nosotros aspiramos a seguirle prestando un servicio a Venezuela. En este momento de la crisis que vive Venezuela, Venezuela necesita de sus partidos políticos. Y estos partidos políticos que nos vamos a revalidar, que vamos a renovar nuestra nómina, y hablo por todos, hay un compromiso de seguirle sirviendo a Venezuela. Y COPEI, que en estos 71 años de existencia ha estado al servicio de la democracia y por la democracia, vamos a estar validados a partir de la próxima semana, y Venezuela puede estar segura que este partido va a seguir trabajando por las mejores causas del pueblo de Venezuela. Domingo, precisamente fíjate que Acción Democrática y COPEI en algunos estados han acordado coadyuvar al éxito del otro. Eso nos llama a nosotros poderosamente la atención, porque eso es como que Caracas Magallanes se ayuden a ganar, ¿no? Así lo hemos hecho, y en los procesos pasados hemos puesto nuestras casas del partido a la orden de los otros partidos que hicieron elecciones. Porque el enemigo no somos los partidos de la unidad, por el contrario, los partidos de la unidad estamos juntos en esta lucha. Nuestro adversario circunstancial por el daño que le ha hecho a Venezuela es este régimen, y por lo tanto nosotros le vamos también a colaborar con los demás partidos y con Acción Democrática para que todos podamos revalidarnos y salirle al paso a esa especie que anda por allí, de que la gente del gobierno quiere hacer algo parecido a lo de Nicaragua, que en Nicaragua de alguna manera se crearon algunas condiciones para que los partidos políticos, no existieran partidos políticos, y poder hacer elecciones un solo partido. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, y hablando de esa defensa de la unidad, de las candidaturas que han esgrimido algunas organizaciones políticas de la MUD? Candidaturas presidenciales. Bueno, están en su derecho, pero pareciera, hablando como en el sur, es como posición adelantada, pero están en su derecho los partidos. Por ejemplo, ya por lo menos están señalando algunos rostros, pero yo creo que primero hay que pasar este Rubicón, que es el de la revalidación, que es este esfuerzo que estamos haciendo, porque no sabemos con qué nos va a salir este régimen una vez que cumplamos con estos requisitos. El gobierno de pronto pudiera tener la tentación de señalar que, bueno, esos partidos no cumplieron, y que entonces, como no cumplieron, no hay esos partidos, y como esos partidos no existen, entonces no pueden postular candidatos. ¿Cómo han manejado las tensiones internas que sabemos que existen dentro del COPEI para que no afecten de alguna manera el proceso que viene de revalidación del partido? Bueno, mire, le has hecho la pregunta a quien se nombró a raíz del conflicto mediador en este conflicto. Yo siempre he sido un mediador en COPEI, y me decía el negro José Antonio Pérez Díaz que él y yo nos parecíamos mucho porque siempre estábamos de mediadores. Y he estado mediando y tengo mis mejores relaciones con las dos tendencias. No estoy con ninguna de las dos tendencias, pero te puedo decir que el 98% de unos y otros están trabajando sincronizadamente por este evento, pues. Entonces hemos visto con mucha alegría cómo personas que en lo interno tienen algunas diferencias en los estados, como hoy andan juntos en esta lucha, en este momento, en este esfuerzo, y eso es lo que nos hace ser optimistas, porque el partido mayoritariamente se ha unido poniendo de lado la diatriba interna, y juntos
hemos abordado este proceso que estamos seguros vamos a tener éxito en los días 25 y 26 para, una vez validado como organización política, poder seguir sirviéndole como hasta ahora a Venezuela. Domingo, sabemos que eres un tuyero de pura cepa, de Yare, ¿no? Específicamente. ¿Cómo están los valles del Tuy? Hace poco, pues, un paro de transporte, el tema de la gasolina, échanos ese cuento. Bueno, sí, la situación en el Tuy está realmente muy grave. Esa es la población que más crece, una de las que más crece de Latinoamérica. Todos los problemas se nos han unido, pero lo estamos abordando. Te voy a meter una cuña. Se acaba de crear un movimiento a proposición mía en una reunión que hicimos de ambiente que se llama Funda Tuy 33, que es que vamos a comenzar a preparar el Tuy de los próximos 33 años. Y ya llevamos la semana pasada a un hidrólogo para ver toda la cuenca del río Tuy, a un experto en lo que es el parque de Guatopo. El impacto de los urbanismos construidos no debe ser nada normal en el Tuy. El impacto, lo que es la basura y la bonanza, el agua de la contaminación, la crisis de transporte, la crisis de la vialidad, la crisis de los servicios públicos ha agobiado al Tuy. Pero fíjate, le estamos saliendo al paso como con todas las organizaciones de todo partido político y de sociedad civil. Vamos entonces a comenzar a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer reuniones de salud con médicos para que nos digan qué vamos a hacer en los próximos 33 años en el Tuy. En educación, los próximos, agua, los próximos 33 años. O sea, es como relanzamos al Tuy, porque los tuyeros queremos darle ese legado, de ese esfuerzo a nuestros valles del Tuy. Por eso hemos hecho 2 talleres que han resultado muy buenos y vamos a seguir haciéndolo. Hoy precisamente debe haber una reunión en la Cámara de Comerciantes de Santa Teresa del Tuy, donde ese equipo está reunido para tratar pues de comenzar esta gran cruzada, que no es otra que, aprovechando que vamos a salir de este nefasto gobierno, aprovechar también para ya ir planificando qué vamos a hacer con toda Venezuela, pero especialmente con los valles del Tuy en los próximos 33 años. Estamos hablando del año 2050. Domingo, para finalizar, pues ya tu mensaje a toda la colectividad de Miranda, de Venezuela y del mundo, porque sabemos que este programa también sale a través de gentedehoy.com. Bueno, mi mensaje es de que hay que tener fe, hay que tener esperanza. La fe y la esperanza son los que mueven al mundo. La excelencia va a volver a prevalecer en Venezuela. Aquí la excelencia, lo que es la competitividad, aquí lo que es ser trabajador, hemos tratado de buscar que es un país donde a la gente se le regale, donde la gente sea pedigüeña. No, el venezolano no es ni pedidor de limosna, ni pedidor, sino el venezolano es un hombre trabajador, que se para de madrugada, que lo que quiere son oportunidades. Y van a venir de nuevo las oportunidades, porque Venezuela dentro de pronto va a ser otra y vamos a tener la posibilidad de salir adelante después de haber pasado estos años de penumbra, de destrucción, como han sido los que hemos vivido. Domingo, muchísimas gracias, un verdadero placer contar con tu presencia hoy. Bueno, espero que se repita pronto. Gracias, Daisy, de verdad, por la invitación. Era Domingo Piñate, quien también es actualmente secretario general nacional del Magisterio Social Cristiano, abogado, quien estuvo con nosotros el día de hoy. A ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos estar allí cerquita de ustedes a través de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, nos despedimos con muchísimo cariño. Quien estuvo conversando con ustedes, Daisy Oropesa, deseándoles una maravillosa tarde. Muchísimas gracias y pásenla bien. Qué bueno. Mira TV está en ti.